Antes de comenzar, voy a decir unas cosas, así que si no quieres escuchar lo que voy a decir, voy a poner aquí un mensaje en el cual diga en qué minuto empieza el tutorial para que si no quieres estar escuchando lo que voy a decir, pues directamente te saltes al tutorial. Entonces, lo primero que voy a decir va a ser gracias a todas las personas que han visto los videos y que se han suscrito. Realmente cuando yo hice este canal, nunca pensé que gente lo fuera a ver y mucho menos se fueran a suscribir. Entonces, gracias si estás suscrito y de verdad muchas gracias si están viendo los videos. Yo nunca pensé que nadie los fuera a ver y hay gente que los ve. Bueno, quitando eso de por medio, eh, este video va a ser distinto a los anteriores porque como tal no es un juego terminado como los que había hecho antes, sino que este es el comienzo como de un pequeño proyecto que tengo planeado hacer a lo largo del año. Entonces, este va a ser como el comienzo y más o menos como a finales de diciembre vamos a ver, voy a mostrar qué tanto he avanzado en este proyecto, ya que quiero que sea como un RPG por turnos. Por lo tanto, pues se va a ir elaborando por medio de todo este proceso de un año. Se van a implementar varias cosas, tengo pensado implementar base de datos, cómo cargar archivos, hilos, y así, si se dan cuenta, este programa es muy sencillo porque simplemente solo tenemos dos escenarios y la interacción con la lucha con un enemigo. Entonces, con el futuro voy a implementar más enemigos, diferentes movimientos y así diferentes personajes, ya que este es uno de los varios que tengo planeado hacer. Se dan cuenta, está basado un poco en Dark Souls. Como este pedazo de aquí hace referencia a la llama en la cual nosotros guardaríamos partida. Entonces esto pues va a ir a lo largo del año. Obviamente pues no va a ser el único video que voy a subir, sino que esto va a ser como un proyecto para ver cómo termina al final. Y asimismo voy a estar subiendo videos de otros juegos ya terminados, eh, como lo he estado haciendo. Entonces, si quieres que continúe con este proyecto, que suba videos de los avances, pues dale like, suscríbete y pues deja tus comentarios, ¿no? Entonces, pues ya se dan cuenta, lo que tenemos aquí es nuestro primer escenario. Todo está en C++. Eh, el escenario está hecho también con caracteres. Son como unas ruinas, el árbol, la llama. Y aquí sí mismo pues hacemos como otro siguiente escenario, ¿no? Y el enemigo. Y cuando nosotros interaccionamos nos manda un escenario neutral donde pues nosotros vamos a hacer la interacción con la batalla. Acá diciendo qué usamos nosotros y qué ha usado el jefe, y cuando nosotros asimismo fallamos, porque eh, o sea, para que no sea solo apretar botones, sino también tener interacciones entre, es que un golpe tiene un porcentaje de aceptar, otro no tanto. Entonces, para que tenga ese chiste, ¿no? De que no solo sea apretar botones, asimismo ataques de recuperación, ataques especiales, todo ese tipo de cosas se va a integrar. No solo a veces no solo vas a pelear con uno, a veces hasta con dos, con tres enemigos, pero eso es algo que ya se va a ver más adelante. Eh, y pues les digo, va a haber varios personajes, así como, no sé, va a haber un guerrero, un mago, un clérigo, para que cada uno tenga sus sets y sus movimientos diferentes y asimismo sus armas. Muy bien, entonces vamos a comenzar, vamos a cerrar esto y lo primero que vamos a ir va a ser a nuestro compilador que más queramos, o nuestro compilador de preferencia, y vamos a agregar las siguientes librerías. Entonces vamos a agregar la librería include, que vamos a hacer, vamos a escribir include y vamos a escribir Ustream. Después de eso vamos a meter a include, vamos a poner la librería windows.h. Después vamos a hacer, vamos a utilizar la librería septedio.h, la librería time.h, la librería conio.h, y por el momento creo que esas van a ser las principales, ¿no? Bueno, las primeras. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser agregar la estructura de nuestro programa, el using namespace, y vamos a crear nuestro main.
con su respondiente redstone 0. Ok, lo primero que vamos a hacer a continuación es crear la función que nos va a hacer el dibujo en nuestro mapeado. ¿Y cómo vamos a hacer esa función? Pues muy sencillo. Para mostrar un poco cómo va a funcionar nuestro mapeado, nos vamos a ir aquí a este Paint para explicar un poco. Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Tenemos nuestra pantalla, ¿no? Vamos a primero a crear las dimensiones de nuestra pantalla como altura y anchura. Entonces, lo segundo que vamos a hacer es hacer un arreglo, o se podría decir, vamos a hacer una matriz de altura por la anchura. Entonces cada matriz va a estar dividido obviamente en cuadritos, ¿no? Entonces en cada cuadrito va a haber un carácter distinto. Así, entonces se puede decir que nuestra pantalla va a ser una matriz. Entonces nosotros vamos a imprimir dicha matriz en la cual en cada cuadrito vamos a poner un carácter y en el cual se va a hacer el dibujo de nuestra pantalla. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear una función, que en este caso la voy a dominar draw, y le vamos a pasar los siguientes datos. Le vamos a pasar un char que va a ser, lo denominaré plano, el cual va a tener las siguientes dimensiones. Y eso me recuerda algo, que aquí antes de comenzar tenemos que definir dichas dimensiones. Entonces vamos a agregar un define y vamos a agregar nuestra altura, que va a ser de 46. Asimismo vamos a hacer un define que va a ser nuestra altura, que va a ser de 160. Y por último vamos a agregar dos variables más que denominaré de h, que va a ser 2, y define, que va a ser de w, que también corresponde a 2. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra altura va a ser de 46 entre 2 y nuestra anchura va a ser de 160 entre 2, que son 80 por 23. Entonces, ya que tenemos esto hecho, vamos a irnos a nuestra primera función. Nuestra primera función es esta, entonces le vamos a pasar lo siguiente. Le vamos a decir que nuestra altura sobre dh por nuestra altura, bueno, va a tener las dimensiones de nuestra altura por dh y nuestra anchura por dw más 1. Ahora le vamos a pasar tres tipos enteros, que en este caso va a ser a, b y por último un char que denominaré c. Ahora lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agregar a b, que va a ser igual a nuestra altura sobre dh menos 1 menos b. ¿Y qué nos está diciendo esto? Pues muy sencillo, vamos a ir nuevamente a nuestro dibujo y estamos diciendo que b va a ser a nuestra altura, que se podría decir que nuestra altura, si se dan cuenta, la altura comienza de 0 aquí, entonces se va a decir que se va a posicionar en este último punto, menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque la altura máxima va a ser esta línea negra de aquí, significa que nuestro borde, y nosotros no queremos que esté en nuestro borde, por lo tanto se va a posicionar en el cuadrito superior, que va a ser donde se va a mostrar nuestros dibujos. Y menos b hace referencia a, bueno, dependiendo del valor que le pasemos va a ser el desplazamiento en altura. O sea, se va a decir que se puede desplazar desde este punto a nuestra altura máxima, que va a ser el borde de aquí. Entonces de esta manera vamos a empezar a dibujar. Significa que bueno, ¿se acuerdan? Cuando nosotros dibujamos los posicionamientos lo tomamos de aquí arriba, de este punto, y lo vamos bajando. Gracias a esto va a ser al revés. Desde aquí abajo lo vamos a ir subiendo. Entonces de esta manera hacemos eso. Y luego vamos a agregar un if, donde digamos lo siguiente, donde si a es menor a 0, o b es menor a 0, o a es mayor o igual a nuestra altura sobre dw, o b es mayor o igual sobre nuestra altura sobre dh, pues vamos a agregar un pequeño return. Pero simplemente vamos a hacer la función return, no vamos a retornar nada como tal. Al nosotros no retornar nada,
No necesitamos cambiar aquí la función void y ponerla como valor entero o algo, porque realmente no estamos retornando nada. Simplemente al poner un return significa que estamos diciéndole a esta misma función que salga de la función y pues obviamente ya no ejecute lo que hay a continuación, lo que vamos a escribir. ¿Esto para qué nos sirve? Porque si se podría decir que si hay un carácter que sale de nuestro margen, o sea, de nuestro cuadro, que esté aquí o por encima o por debajo, significa que esas coordenadas pues las vamos a ignorar. Simplemente no necesitamos imprimirlas porque pues, no está dentro de lo que se va a mostrar. Esto significa que lo estamos delimitando dentro de nuestra pantalla. Todo lo que esté de nuestra pantalla se va a dibujar. Todo aquello que salga de la pantalla obviamente no se va a dibujar. Entonces, si sale de la pantalla, pues obviamente lo ignoramos. En caso contrario de que sí esté dentro de nuestra pantalla, vamos a llamar a plano y le vamos a pasar a B, A y le vamos a decir que sea igual a C. ¿Esto qué quiere decir? Que, pues, que en estas coordenadas A, B pasemos un carácter el cual se va a imprimir. Entonces ya teniendo esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear nuestra primera clase. Esta clase la denominaré mundo. Muy bien. Entonces, y antes de eso, vamos a ir a antes de comenzar nuestra clase, vamos a ir a nuestro main correspondiente y vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear un tipo de dato char, en este caso va a ser plano, que es el mismo que le vamos a pasar a las funciones y el cual lo vamos a dimensionar. Y pues para ahorrarnos tiempo simplemente copiamos esta parte y lo pegamos. Y ya, lo cerramos. Muy bien. Ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser crear un ciclo for, el cual le vamos a pasar lo siguiente, donde i igual va a ser igual a 0, donde i debe ser menor a nuestra altura sobre dh y donde i va a tener un aumento en 1. Entonces, en este mismo ciclo for le vamos a decir que plano en i, nuestra anchura sobre dw sea igual a un salto de línea. ¿Esto qué quiere decir? Pues que estamos implementando, si se dan cuenta, estamos tomando como tal el máximo valor de la anchura, o sea, toda esta línea de aquí. Entonces, en esta línea le estamos diciendo lo siguiente. En cada una de nuestras alturas, se puede decir que de la matriz, va a haber un salto de línea. Por lo tanto, ya no necesitamos agregar nosotros ese salto de línea, sino en la matriz ya va a estar implícita. Entonces, cuando llegue a este punto, va a saltar inmediatamente a la línea inferior. Eso es lo que estamos haciendo con este ciclo for. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es llamar un plano, obviamente ya fuera del for, y le vamos a pasar lo siguiente. Cuando lo vuelvo a imprimir plano, nada más que aquí borramos aquí esto y se lo cambiamos de esta manera y lo vamos a igualar, que en este posicionamiento sea igual a diagonal invertida O. ¿Qué hace esa diagonal invertida? Nuevamente vamos a nuestro dibujo, significa que en el último bloque lo vamos a igualar a una diagonal invertida O. La diagonal invertida hace entender al programa que es el final de nuestra secuencia o de nuestra cadena de caracteres, por lo tanto lo va a denotar como el final. Significa que ya después de ahí ya no hay nada que imprimir. Ya teniendo eso, vamos a crear nuestro ciclo while, que mientras, no sé, aquí voy a crear una función booleana que denominaré game, le voy a igualar a true, y pues obviamente aquí lo ponga como true, y va a estar nuestro while, que el while es muy importante ya que siempre lo utilizamos para crear nuestros programas. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear lo siguiente. Bueno, antes de crear esta parte, vamos a irnos aquí a nuestra función draw y vamos a crear una función denominada void, el cual denominaré borrar, y va a tener las mismas características, que es pasarle el tipo de dato que ya les dije. Aquí en plano es donde sucede todo. Pues vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear nuestro ciclo for
que va a ser un ciclo for anidado. Entonces aquí vamos a poner lo siguiente, donde i, vamos a crear una variable i igual a 0, donde i debe ser menor a nuestra altura, y donde i va a tener un aumento en 1. Y en nuestro siguiente for vamos a crear una variable j, que va a ser igual a 0, donde j va a ser menor a nuestra anchura sobre dw, y donde j va a tener un aumento. Y aquí vamos a crear lo siguiente, vamos a hacer que plano en i, j sea igual a simplemente un espacio en blanco. Entonces, ¿qué estamos haciendo esto? Simplemente estamos haciendo que toda la matriz se ponga en blanco, que esto va a ser, es como un borrado, o sea, va a ser como un refresh de la pantalla. Así que cuando hay un movimiento o hay algo, se puede decir que primero borramos toda la pantalla y luego la volvemos a imprimir toda por completo. Por lo tanto, si hay algún movimiento, se va a ver. Entonces, no va a haber como dibujos del movimiento anterior en la misma pantalla. Es una manera muy sencilla de hacer como un pequeño refresh en la pantalla. Entonces vamos a crear otra función y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar a esta, la denominaré pintar. Igual le pasamos lo mismo, el tipo char. Y aquí lo único que voy a hacer va a ser agregar gotoxi y lo voy a poner en 0,0. Y voy a agregar a la función pons. Le voy a pasar a plano y aquí lo voy a pasar como 0. Muy bien, ¿qué hace la función pons? Esto se puede decir que me imprime una cadena de caracteres, que en este caso va a ser nuestra matriz. Por eso mismo pusimos, la dibujamos o le agregamos el salto de línea y así mismo donde termina, para que se pueda imprimir mediante esta función pons. Ya no tenemos que imprimirla de esta manera, con for y un cout, un print, sino ya de esta manera es mucho mejor, porque esta función misma me imprime todo el plano y me lo imprime de manera que quede como matriz gracias a los saltos de línea. Y cuando la función pons llegue a este último dígito, pues como detecta que ya se terminó la función, ya no la sigue imprimiendo. Entonces le pasamos a pons, le pasamos a plano y aquí le pasamos a 0, porque a plano no lo está leyendo como una matriz, sino como una cadena de caracteres. Por lo tanto, solo es un único lugar. Por eso aquí le ponemos 0. Entonces, ya teniendo eso, algo que se me olvidaba muy importante es agregar nuestra función de gotoxy, o sea, gotoxy. ¿Qué es esta función? Esta función se las dejo para que la puedan copiar. Así mismo la pueden sacar de internet. Realmente yo no me la sé de memoria, pero aquí se las dejo para que la puedan copiar. Ya teniendo esto, vamos a ir a nuestra pequeña clase. Bueno, primero vamos aquí, vamos a llamar a la función borrar y luego a la función pintar, a la cual a ambas le vamos a pasar a plano y plano. Entonces la vamos a compilar para ver cómo se ejecuta. Nada más para que vean cómo se muestra. Aquí en vez de ponerle espacio en blanco le voy a poner un asterisco. Muy bien, aquí tengo un pequeño error, que aquí es A y aquí se me olvidó poner el mayor o igual. Aquí puse una coma de más. Y creo que son todos los errores que tengo. Y se dan cuenta, estas son las dimensiones de nuestra pantalla. Se dan cuenta, tenemos, son 80 de ancho y 23 de alto. Entonces, así se va a mostrar. Obviamente lo puse como asterisco para que se mostrara. Obviamente, si lo pongo en espacio en blanco, no se va a denotar. De esta manera hemos creado nuestra pantalla de juego. Bueno, continuamos. Voy a hacerlo un poquito más rápido porque ya está quedando muy largo el video. Entonces aquí vamos a crear lo siguiente. Ya tenemos estas funciones. Entonces vamos a crear dos estructuras muy básicas. Que la primera se va a denominar coordenada. Y va a tener dos tipos de datos, que va a ser X y va a ser Y. Y luego a continuación vamos a crear otra estructura, que denominaré dato. Aquí el nombre que ustedes gusten. La cual va a tener un tipo de dato coordenada, que lo va a denominar posición. Y que va a tener un número, se puede decir, de posiciones. Y un denominado tipo char, que denominaré car, de carácter. Asimismo también va a tener un espacio determinado. Y vamos a crear tres tipos de datos después, que son int c, int x y int y.
Muy bien, aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a agregar que esta tenga un espacio de 1760 y asimismo 1760, que esto va a ocupar las coordenadas o va a ocupar los espacios que va a tener todo nuestro plano. Creo que son más, o sea, realmente creo que simplemente si multiplicas 23 por 80, el resultado que te dé lo dejas aquí. Creo que eran 1800 y cacho, pero yo lo pongo así. De todos modos, en un futuro tengo planeado pensarlo, pero por el momento lo dejaremos así. Y esto nos va a ayudar a poder dibujar nuestros escenarios. Entonces, ya que tenemos esto, vamos a irnos a esta parte. Bueno, esto lo minimizo para que no nos estorbe. Y vámonos aquí. Y en esta parte vamos a crear un tipo de dato char. En este caso denominaré P1. Sí, P1. Y va a ser un arreglo de 3 dimensiones, ¿no? Ahorita por el momento solo vamos a dibujar 1. Entonces se puede decir que son, vamos a dejar aquí como 2, que va a ser 23, que corresponde a nuestra altura, y 81, que corresponde a nuestra anchura. Y aquí vamos a dibujar a nuestros, ¿cómo se le llama? Nuestros escenarios. ¿Y cómo vamos a dibujar esos escenarios? Y como hice, pues es el escenario, pues muy sencillo. Lo primero que hice fue simplemente dibujar el escenario con, lo dibujé en blanco, esto verde, la llamita en rojo y el árbol obviamente café. Y simplemente lo dibujé y del dibujo lo convertí a código ASCII. ¿Y cómo lo convertí a código ASCII? Pues muy sencillo. Me metí a una página que se llama Convertidor ASCII y simplemente le pasé la imagen y convierte una imagen y la pone en código ASCII. Y lo puse en las dimensiones de 80. Por eso la anchura es 80. Entonces ya teniéndolo en 80, me lo pasó y me lo dibujó de esta manera, ¿no? Obviamente aquí falta el árbol porque no sé dónde dejé el archivo que contiene el árbol, pero obviamente lo voy a dibujar. Así que ustedes de esa manera pueden crear sus propios escenarios o modificar sus escenarios por si no les gustan los míos y así crearlos, ¿no? Muy bien, ya que tenemos todo eso, pues sencillamente lo único que voy a hacer a continuación es pues obviamente dibujar dicho escenario, ¿no? ¿Y cómo lo voy a dibujar? Pues simplemente voy a hacer esto, ¿no? Aquí está el escenario que me devolvió, que hice con él, que dibujé y después lo convertí a código ASCII. Es el del árbol y es el dibujo, ¿no? De todo el escenario como tal, y de esta manera vamos a crear los escenarios. Ahorita lo vamos a hacer de esta manera. Tengo pensado implementar después que lo cargue directamente desde un archivo, pero eso ya lo haré más después porque la verdad aún no logro hacerlo. Entonces de esta manera vamos a cargarlos. Se dan cuenta, son 23 de alto, 81 de, bueno, 80, pero yo lo agrego uno más porque si no da error, 80 de ancho, y pues obviamente 2 porque voy a crear 2 escenarios, pero por el momento solo les voy a mostrar este. Entonces ya que lo tenemos hecho, lo vamos a minimizar y nos vamos a ir a la clase mundo. En la clase mundo vamos a ejecutar lo siguiente. Vamos a crear una función la cual denominaré info, ¿no? Y esta pues va a ser una función que simplemente va a contener 3 for anidados, y el primer for va a ser de t igual a 0, donde t debe ser menor a t debería ser menor a 2, pero pues como simplemente nada más tengo un dibujo, pues lo voy a dejar en 1, ¿no? Entonces, y donde t va a tener un aumento. Luego aquí vamos a crear una variable que denominaré q1, que va a ser igual a 0, no, y una variable y1 que va a ser igual a 0. En el siguiente for vamos a crear lo mismo que siempre se ha creado, un i igual a 0, donde i debe ser menor a 22 y donde i debe tener un aumento en 1. Y dentro de este if vamos a agregar lo siguiente, vamos a que y1 sea igual a 22 menos i. ¿Y por qué 22 menos i? Porque si no lo hago de esta manera, significa que me lo va a dibujar de arriba hacia abajo, por lo tanto aparecerá de cabeza. Entonces al ponerlo que y1 valga esta última posición, lo va a dibujar de abajo hacia arriba, o sea, que va a aparecer bien. Por eso lo dejo de esa manera. Entonces en el siguiente vamos a crear un j igual a 0, donde j debe ser menor a 80 y donde j va a tener un aumento en 1. Y aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un if, donde digamos que P1 en su posicionamiento y J sea igual o sea distinto a un espacio en blanco, que es lo que nos interesa. Realmente no nos interesa como tal guardar los caracteres en blanco, simplemente no son necesarios, sino simplemente cuando hay un carácter.
vamos a hacer lo siguiente. En este div vamos a agregar esto otro. Esto asimismo me recuerda una cosa, que aquí debemos de poner nuestros datos private y nuestros datos públicos, ¿no? Y private vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un tipo de dato denominado dato, obviamente, que es el que creamos con nuestra estructura, y en este tipo de dato vamos a crear lo siguiente. Voy a denominarlo, no sé, MA, ¿no? De mapeado. Y aquí voy a guardar que sea igual a 1, simplemente. En el futuro, pues obviamente lo vamos a ir aumentando. Pues ya que tenemos ese tipo de dato, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que MA en su posicionamiento de T punto pos en U1 sea igual a lo siguiente, a J, Y1. Luego vamos a hacer que MA en el posicionamiento T punto car en el posicionamiento U1 sea igual a P1 en T y J, o sea que simplemente lo que tenga almacenado en ese posicionamiento se almacene en este mismo valor que es car. Ahora lo siguiente que vamos a hacer que Q1 tenga un aumento, y por último vamos a hacer que MA en su posicionamiento T punto C sea igual a Q1. Y ya que tenemos esto, nos vamos a lo siguiente. Vamos a crear otra pequeña función, la cual denominaré mapeado. Y va a ser un tipo de dato void, el cual voy a crear a map, y el cual lo voy a pasar lo siguiente, ¿no? Le voy a pasar el tipo plano. Bueno, el tipo de dato plano, que en este caso va a ser, es map. Lo copio, lo pego y creamos nuestra pequeña función. Y en map vamos a hacer lo siguiente. Simplemente esto va a ser para dibujar nuestro mapa. Entonces vamos a crear un int que va a ser igual a 0, donde i debe ser menor a ma en su posicionamiento 0, porque simplemente tenemos un mapa en C. Eso debe ser menor. Y donde i va a tener un aumento en 1. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Simplemente vamos a llamar a la función draw. Y le vamos a pasar lo siguiente. ¿Qué lleva draw? Primero le vamos a pasar a plano. Después le vamos a pasar a 0 más ma en su posicionamiento 0 punto pos en i punto x. Luego vamos a pasarle exactamente lo mismo, pero en vez de x se lo vamos a poner en y. Y aquí le cambiamos a coma, aquí lleva una coma. Y por último le vamos a pasar nuestro carácter, que simplemente es lo mismo, que es ma en 0 punto car punto i. Y es todo lo que vamos a hacer. ¿Para qué es ma.c? Simplemente Q va a almacenar el número de caracteres que va a tener esto. Simplemente es para que no los estemos contando cuántos caracteres tiene. Sencillamente hacemos un aumento y lo guardamos en la misma variable. Entonces aquí exactamente vamos a imprimir los caracteres exactos que va a tener nuestro dibujo. En 0,0, ¿por qué? Porque quiero que se posicione desde este punto y desde este punto empiece a dibujar. Nada más por eso. Y simplemente le vamos a pasar el posicionamiento de las coordenadas. Así que ya lo tenemos. ¿Y cómo es el posicionamiento de las coordenadas? Sencillamente, este carácter está en 0,0, por lo tanto, está en el posicionamiento 0,0 de la matriz. Por lo tanto, va a quedar aquí mismo, este queda en 0,1, entonces así, y de esta manera se va a ir dibujando. Por eso lo hago de esta manera. Y por último, simplemente imprimimos el carácter. Entonces, ya que tenemos esto, nos vamos a ir aquí a nuestra función main y vamos a llamar a mundo y vamos a poner j1. Y lo primero que vamos a hacer es llamar a j1.info. Que info simplemente es como cuando inicias un juego que empieza a cargar como el mundo, es eso mismo, va a cargar el mundo. Y sencillamente lo único que vamos a hacer es que aquí j1. Mapa al cual vamos a pasar a plano, vamos a imprimir ese plano. Por lo tanto, vamos a borrar, luego imprimir el mapa y por último lo vamos a mostrar.
Se puede decir que aquí lo estamos pintando, estamos dibujando el mundo, pero como tal aún no lo imprimimos en la pantalla, entonces la función pintar lo va a imprimir. Por lo tanto, ahora compilamos y aquí me da un error. Creo que ya está, no lo había eh, definido la variable t. Y de esta manera ya tenemos dibujado nuestros escenarios del mundo. Y de esta manera vamos a dibujar dichos escenarios. Obviamente se ve así como un pequeño flasheo, pero pues es normal, ya que pues obviamente está teniendo que dibujarlo todo y lo va como borrando, dibujando, borrando, dibujando. Entonces va a tener ese pequeño flasheo. Por lo tanto, luego lo vamos a modificar para que no lo borre hasta que no haya algún movimiento. Entonces, pero eso lo vamos a hacer después. Entonces, esto sería todo por el primer video. Que si te ha gustado, suscríbete, dale like y compártelo.